Un saludo cordial a todos los docentes de la institución educativa Palmar de Candelaria. En esta oportunidad vamos a hablar de los criterios para evaluar desde el enfoque por competencias en la institución educativa Palmar de Candelaria. Un tema muy interesante del cual vamos a hablar hoy y vamos a poner en práctica en nuestro quehacer pedagógico. Entonces, presenta unos objetivos, un objetivo general, que es brindar las orientaciones que permitan obtener, conocer y valorar la información sobre los aprendizajes de los estudiantes a través de los criterios de evaluación que sean útiles para las metodologías remotas en alternancia presencial. También presenta los objetivos específicos, que es conceptualizar el aprendizaje del enfoque de educación por competencias para la construcción de los criterios de evaluación en los diferentes ambientes de aprendizaje. Y el otro objetivo específico es elaborar criterios de evaluación y acompañar su construcción en los establecimientos educativos para orientar el proceso de evaluación. Conlleva una estructura que es el primer elemento, que es el aprendizaje del modelo educativo por competencias. El segundo elemento son los criterios de evaluación, su construcción para valorar el desarrollo de competencias. Y el tercer elemento de la estructura son los criterios de evaluación para una metodología de formación remota en alternancia presencial. Pues fíjense ustedes lo importante que es el aprendizaje desde el modelo educativo. En primera instancia tenemos que construir unos criterios de evaluación. Tenemos que construir unos criterios de evaluación que sean dados a conocer tanto al padre de familia como a los estudiantes. ¿Qué le vamos a evaluar? Y esos criterios de evaluación deben tener una metodología siempre de formación, ya sea ahora en la educación remota, en la alternancia, que creo no se vaya a dar, o en la presencial, que está bastante lejana. Entonces, ¿qué es el aprendizaje del modelo educativo por competencias? ¿En qué consiste? Bueno, primero que todo, ¿qué valoramos del aprendizaje hasta un enfoque por competencia? Es una educación de competencia, los criterios que deben valorar, qué debemos valorar nosotros, o sea, qué debemos valorar o qué debemos evaluar. Primero, la habilidad del estudiante o su capacidad o su facultad para determinar, para que realice alguna actividad. Entonces, todos los seres humanos tenemos una habilidad y nosotros tenemos que valorar esa facultad con la cual nacemos. Unos tenemos habilidad para ciertas cosas, otras personas tienen habilidad para otras cosas, pero eso hay que valorarlo. También vamos a valorar el desempeño de los estudiantes, o sea, el conocimiento, cómo ellos en su trasegar pedagógico, en su trasegar de las clases, ahora en la educación remota, cómo se desempeñan ellos, cómo sabemos nosotros su desempeño o sus conocimientos. Y el otro elemento es la actitud con C, ya eso tiene que ver con lo actitudinal, cuál es la actitud del estudiante, del padre de familia ante el conocimiento que nosotros les estamos proponiendo. Y aptitud con P es el talento que tienen los niños. Los niños nacen, todos los seres humanos nacemos o no nacemos con un talento, otros más desarrollados que otros. Entonces, esa es la actitud, la aptitud o el talento. Y la transferencia, eso quiere decir que cuando el niño adquiera su conocimiento, lo va a transferir, nos lo va a comunicar a nosotros a través de unos productos, a través de unas tareas, a través de unas evidencias. Ahí está, la tarea o la evidencia. La tarea es el producto final que va a evidenciar cómo se desempeña el niño, cuáles son sus actitudes y cuáles son sus habilidades. Ahora, ¿cómo se relaciona la competencia con todos estos conceptos? ¿Cuál es el predecesor o sucesor de estos conceptos? Entonces, ¿desde cuándo se habla de educación por competencias en Colombia?
bueno, ya hace ratico que estamos hablando de competencias, aparece la resolución 2343 de 1996 que nos habla de indicadores de logros. Con esos indicadores de logros trabajamos mucho tiempo, desde el 96. Después aparecen los lineamientos curriculares de 1998. También es un marco conceptual que debemos nosotros interiorizar. Y a finales de los 90, el IFE adopta el modelo de evaluación por competencias. Entonces, fíjense ustedes desde cuándo se habla en la educación de Colombia. En Colombia aparecen en el 2002 los estándares curriculares para la excelencia en educación. Y lo más nuevecito son los estándares básicos de competencia de 2006 en todas las áreas, en lenguaje, en matemáticas, en todas las áreas del saber, están los estándares básicos de competencias. Entonces, el ministerio nos ha proporcionado, nos ha brindado un material para que nosotros nos apoyemos y podamos diseñar los criterios de evaluación. Entonces, ¿qué es todo esto? Todo esto de competencias son un conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes, comprensiones y disposiciones cognitivas, socioafectivas y psicomotoras, apropiadamente relacionadas entre sí para facilitar el desempeño flexible, eficaz y con sentido de una actividad en contextos relativamente nuevos y retadores. Eso nos lo dice el Ministerio de Educación Nacional. Aquí tenemos una palabra que vamos a utilizar en esta pandemia, en esta emergencia sanitaria, que es flexibilidad. Somos nosotros los docentes lo que tenemos conciencia según el contexto de escoger los temas, de seleccionar los temas del currículum, adaptación del currículum para esta nueva educación remota. Y bueno, vendrán más futuros referentes de calidad y normatividad. Seguramente el MEN va a brindarnos otros conceptos sobre este campo. Aparece este tema como ambigüedad en el concepto de competencia y tenemos, por ejemplo, niños con discapacidades, pero hay otros niños que tienen unas facultades, otros niños tienen aptitud y tenemos una capacidad. La capacidad. Eso está permeando los desempeños, lo que es la capacidad, lo que es la habilidad. Entonces, desarrollar una habilidad implica no solo tener desempeños diestros, sino que también de la construcción de una base de conocimientos, unas capacidades y actitudes. Entonces, para que los niños desarrollen una habilidad, eso implica además que tienen que tener unas aptitudes, debe tener unas facultades intrínsecas. Entonces, Acosta 2017 dice, somos hábiles en tareas, no en áreas o dominios generales. Es decir, estamos haciendo tareas de un área, pero no somos hábiles, según dice Acosta, en áreas o dominios generales. Entonces, hay una etapa inicial, hay una etapa intermedia y una etapa de encapsulamiento. Eso quiere decir que tenemos que tomar al niño de la mano y prepararlo para que él desarrolle estas habilidades. Pasa de la etapa inicial, pasa a la etapa intermedia y la etapa de encapsulamiento cuando él ya domina o debe dominar esa habilidad. Entonces, tenemos la capacidad y la habilidad y tenemos el aprendizaje. Entonces, el competente da un paso más allá en el desarrollo de su habilidad, pero este es un paso crucial. Además de ser capaz de completar una tarea correctamente, también es capaz de encontrar nuevas tareas o situaciones en las que pueda aplicarla. Porque fíjense ustedes, hay una capacidad, hay una habilidad y viene el aprendizaje y desarrolla una competencia. Por ejemplo, cuando una enfermera va a la facultad o va a cualquier entidad educativa y le enseñan a aplicar una inyección, entonces ella tiene esa capacidad porque innatamente ella quiere ser enfermera, ¿verdad?
y esa habilidad la aprende porque se la enseñan. Y después ella desarrolla esa competencia es en el trabajo. Comienza a aplicarle inyecciones a los pacientes y se vuelve tan diestra aplicando inyecciones por la práctica. Entonces ella es competente, esta enfermera es competente de aplicar una inyección en Barranquilla y en cualquier parte del mundo, porque tiene la competencia para hacerlo. Entonces cuando ella logra transferir esas habilidades, esa inclinación, aparecen esa inclinación y esa sensitividad, o sea, que le gusta, cuando a la persona le gusta, cuando al estudiante le gusta y cuando estudia con amor, su competencia la va a desarrollar más rápidamente. Pero debemos tener en cuenta algunas premisas, o sea, en qué condiciones están nuestros estudiantes y qué medios disponen. Por ejemplo, si tienen apoyo de los cuidadores, tienen servicios públicos, o sea, son condiciones mínimas. Nuestros estudiantes tienen desnutrición, tienen trabajo infantil y ustedes pueden agregar más a ese cuadro, más variables. Entonces, las maneras de evaluar dependen de lo que nosotros como docentes entendemos por aprender. Son dos cosas: aprender, enseñar y evaluar. Proceso de enseñanza-aprendizaje y la evaluación, que es el elemento más complejo dentro de este proceso. Entonces, siempre el aprendizaje implica un cambio, va a implicar un cambio. Parto de cero, no sé, o el niño no sabe lo que es un texto instructivo, pero comienza el proceso de enseñanza por parte de la maestra y le enseña lo que es un texto instructivo. Esto debe perdurar a lo largo del tiempo. O sea, lo que se enseña bien debe perdurar a lo largo del tiempo y ocurre por medio de la experiencia. El niño, según los expertos, las personas, aprenden cuando experimentan, cuando hacen, a través de la lúdica. Cuando ellos hacen, cuando ellos mismos hacen, cuando ellos mismos practican, cuando ellos mismos desarrollan ese proceso, entonces le queda anclado ese aprendizaje. Entonces, el aprendizaje es un cambio perdurable en la conducta o en la capacidad de comportarse de cierta manera, el cual es el resultado de la práctica o de otra forma de experiencia. Eso lo dice Schunk. Entonces, siempre el aprendizaje va a ser un cambio, va a tener un cambio en la persona. Desde el enfoque de educación por competencia, entendemos el aprendizaje como un proceso de perfeccionamiento de las capacidades de una persona que va desde su desarrollo en habilidades o talentos para continuar desarrollándose en competencias, experticia y virtuosismo, en la que cada conversión se aprende qué hacer, además de cómo y cuándo hacerlo, permitiéndole relacionarse con el mundo de una forma más perspicaz. Es decir, cuando el estudiante aprende, cuando el estudiante capta el conocimiento, va a tener la propiedad o va a tener la propiedad de ver el mundo diferente, porque ya conoce, ya tiene el conocimiento que nosotros le hemos enseñado. Ese es el proceso del aprendizaje. Entonces aparecen los criterios para evaluar. Los aprendizajes de los estudiantes deben estar en concordancia con su concepción. Eso quiere decir que nosotros tenemos que elaborar, diseñar unos criterios de evaluación, unos criterios para evaluar que el niño conozca y los padres de familias también, para que ellos sepan qué se les va a evaluar, cuáles son los criterios que le vamos a valorar. Aquí en la gráfica, fíjense el proceso, el niño está aprendiendo, está gateando, después se levanta, después camina y después corre. Eso es el proceso del aprendizaje. Los criterios de evaluación, su construcción van a valorar el desarrollo de competencias. Es decir, tenemos que sentarnos, diseñar los criterios de evaluación
construirlo y después vamos a valorar el desarrollo de las competencias. ¿Cómo es el estado del desarrollo de las competencias de los niños? ¿Por qué estadio va hasta que él, al final del proceso, sea capaz de asimilar lo enseñado? Entonces, los criterios de evaluación, ¿qué son? Son las reglas que determinan y valoran el trabajo del estudiante. Entonces, tenemos que partir del diseño de los criterios de evaluación, porque esto es lo que nos va a permitir a nosotros determinar y valorar el trabajo del estudiante. Aquí es donde vamos a decir cómo va el niño en su desempeño. ¿Y a qué responden? ¿A qué responden? Responden a la pregunta, ¿cómo valorar los desempeños de los estudiantes? ¿Cómo valorar los desempeños de los estudiantes? A eso responden los criterios de evaluación. Siempre la palabra clave aquí es valorar los desempeños de los estudiantes. ¿Cómo van ellos en el proceso? ¿Y para qué sirven los criterios de evaluación? Sirven porque son un punto de referencia y den claridad en la valoración de evidencias de los desempeños con equidad y transparencia. Es decir, una vez que nosotros hayamos construido los criterios de evaluación, es más fácil para nosotros valorar los desempeños de los estudiantes de una manera equitativa y de una manera transparente, porque ahí están las reglas de juego. Ahí están los criterios de evaluación. ¿Y qué requiere? Establecer qué evidencias de aprendizaje puedo valorar, qué vamos a valorar. Si yo les estoy enseñando a ellos el texto instructivo, ¿qué voy a valorar en ellos? Si voy a valorar la actitud, si voy a valorar la responsabilidad, si voy a valorar el aspecto cognitivo. Entonces se diseña el criterio de evaluación para ese aprendizaje. Y los elementos que deben contener los criterios de evaluación son, uno, los conocimientos declarativos y procedimentales y el conocimiento actitudinal. Entonces, el grado de desempeño, ejemplo, las taxonomías, o sea, cómo ellos clasifican ciertos temas. Y tiene tres subcomponentes, que es la evidencia, el producto, la actuación y el desempeño. En la evidencia tiene el producto, la actuación y el desempeño. Tiene unas acciones pedagógicas y unos instrumentos, y los actores involucrados, que es la autoevaluación, la heteroevaluación y la ecoevaluación, la coevaluación. Elementos que deben tener los criterios de evaluación. Ahí está. Selección de los aprendizajes. Estamos en emergencia sanitaria y la flexibilidad del currículo nos permite a nosotros seleccionar los aprendizajes. Conocimientos declarativos, procedimentales, actitudinales, grado de desempeño, las acciones pedagógicas y los instrumentos. Los tipos de evidencia, conocimiento, actuación y producto. Y los actores, que es la autoevaluación, la heteroevaluación, coevaluación. Entonces este cuadro coincide con el cuadro anterior. ¿Por qué es importante seleccionar los aprendizajes y no los temas? Bueno, vamos a ver por qué es importante en primera instancia seleccionar los aprendizajes y no los temas. Aquí tenemos a la derecha los temas, los medios de comunicación, los textos informativos, el texto argumentativo. Aquí hemos seleccionado selección de los aprendizajes. Estos son los temas. Pero ¿qué vamos a evaluar? Fíjense ustedes, leo diferentes tipos de texto informativo teniendo en cuenta su intención comunicativa. Ya aquí hay un criterio de evaluación. El niño caracteriza los diferentes medios de comunicación de acuerdo con la validez y pertinencia de la información. Otro criterio de evaluación. Lee y compara las diferentes fuentes de información. Discute y asume posiciones con compañeros, adultos o familiares, el sentido de los mensajes emitidos por los medios de comunicación. Y respeta los turnos conversacionales y las posiciones de los compañeros.
Evalúa estrategias empleadas por los diferentes medios de comunicación para presentar la información. Argumenta los puntos de vista con base en la caracterización, discusión y evaluación de la información. Y diseña un plan para elaborar un texto argumentativo. Entonces ahí están los aprendizajes. De los aprendizajes enseguida podemos sacar inmediatamente los criterios de evaluación. Por eso es importante seleccionar los aprendizajes y no los temas. Los temas es un tema, y valga la redundancia, los temas es procedimental, o sea, es el procedimiento que nosotros hacemos para desarrollar nuestra área. ¿Por qué son importantes los conocimientos declarativos y procedimentales? Entonces, ¿qué son los declarativos? Son las creencias, son las opiniones, las generalizaciones, las actitudes acerca de uno mismo, de los acontecimientos del mundo. Es decir, que responde al saber qué y saber por qué. Entonces, el declarativo es el saber qué. ¿Qué sabemos? Hechos, creencias, opiniones, teorías. Y los procedimentales están relacionados con el saber cómo. ¿Cómo debo hacerlo? ¿Cómo se debe hacer eso? Entonces, permitiendo el uso eficaz, flexible y en contexto del conocimiento declarativo, por tanto, consta de algoritmos o sistemas reglas para hacer inferencias. Entonces, aquí tenemos dos conocimientos, el declarativo, que es el qué, el saber por qué, y el procedimental es cómo voy a aprender ese conocimiento. ¿Cuáles son los instrumentos que vamos a utilizar para llevar a cabo ese conocimiento declarativo? Saber el qué, saber el por el qué para cumplir con la tarea. Entonces, saber qué y por qué. Definir el grado o nivel de desempeño. Siempre tenemos que definir el grado o nivel de desempeño. El aprendizaje evalúa información ofrecida por los medios de comunicación teniendo en cuenta el mensaje, los interlocutores y la intencionalidad. Este es el ejemplo. Nivel a evaluar. En este caso, la evaluación podría focalizarse en la capacidad del estudiante para elaborar un texto argumentativo. Ejemplo 2. Se evaluará la capacidad del estudiante para comparar. Entonces, fíjense ustedes, noten estos dos criterios, el grado o nivel de desempeño para un mismo tema, que son los medios de comunicación. ¿Por qué las acciones pedagógicas y los instrumentos deben ser acordes a la metodología implementada? Bueno, ¿qué son las acciones pedagógicas? Las acciones pedagógicas en lengua son la exposición oral, que también se puede utilizar en otras áreas, talleres, guías, en este caso nosotros estamos utilizando guías, informe de laboratorio, elaboración de audios, obra de teatro, campañas publicitarias, mesa de trabajo para la resolución de problemas, olimpiadas, entrevistas, investigación y producción de texto, cineforo. Entonces estas son las acciones pedagógicas que nosotros vamos a desarrollar para brindarle a los niños el proceso de enseñanza-aprendizaje a través de una rúbrica. Esos son los instrumentos, una rúbrica, que es una rejilla, una hoja de cotejo, etcétera, etcétera, donde los niños y nosotros vamos a hacer la coevaluación o la heteroevaluación o la autoevaluación. ¿Por qué es importante incluir el tipo de evidencia? ¿Cuáles son los tipos de evidencia? Bueno, tenemos que el conocimiento tiene que hacerse, cómo debe hacerse, por qué debe hacerse y lo que tendría que hacerse si las condiciones cambian. Ejemplo, las presentaciones orales, pruebas escritas, entre otras. Entonces, ese es el tipo de evidencia. ¿Cómo así que es el tipo de evidencia? Aquí vamos a constatar nosotros cómo es el desempeño del niño. Esa es la evidencia número 1. Los exámenes, las presentaciones orales, pruebas escritas, etc. Pero también tenemos el elemento de la actuación.
que es el comportamiento en condiciones específicas, de modo que se puede inferir que el desempeño esperado se ha logrado de manera definitiva. En este desempeño debe hacerse evidente el dominio del conocimiento. Ejemplo, observación. Simulación de ejemplos de contextos prácticos o testimoniales. Nosotros como docentes tenemos que utilizar la observación. Ese es nuestro actuar. ¿Cómo se maneja el estudiante A? ¿Cómo se maneja el estudiante B? ¿Cómo es su comportamiento? Entonces podemos inferir cómo es ese desempeño a través de este tipo de evidencia. Y el producto, que es lo que nos va a permitir observar el aprendizaje y las consecuencias de un desempeño a través de productos como informe, resolución de problemas, registro anecdótico, elaboración de diferentes tipos de textos, títeres, maquetas, modelos. El producto es lo que los niños van a realizar. Entonces tenemos tres evidencias. El conocimiento, que lo podemos conseguir, lo podemos rescatar, lo podemos conseguir a través de los exámenes, a través de las presentaciones orales o escritas. La actuación, que es la observación que hacemos dentro del salón de clase. Ahora, en esta emergencia sanitaria lo estamos haciendo por educación remota. Pues, nos cuesta mucho trabajo también observar cómo es el niño, pero sí nos podemos dar cuenta quién entra a clase, quién no entra a clase, si manda la foto, si manda esto, lo requerido. Y el producto es ya el trabajo final. ¿Por qué son importantes los actores? Bueno, tenemos los actores, son tres actores. El docente, el padre de familia y el niño. ¿Y cuáles son esas tres formas de evaluarnos? La autoevaluación, que lo podemos hacer a través de una rúbrica. La heteroevaluación, cuando los niños evalúan a los demás niños, muy difícilmente se puede hacer ahora. Y la coevaluación, cuando el docente ayuda a evaluar al niño. La coevaluación, cuando hay dos o más personas evaluándolos. Entonces, esos son los tres actores: la autoevaluación, la heteroevaluación y la coevaluación. Ejemplos de criterios de evaluación. Bueno, aquí está la acción pedagógica, está el grado de desempeño, está el tipo de evidencia y está la característica del instrumento. Vamos a tomar el segundo, que es la producción de texto. Entonces, grado de desempeño. Se valora la capacidad del estudiante para elaborar un texto argumentativo donde asuma una posición crítica y la sustente frente a la emisión de una noticia falsa. El texto debe cumplir con sus fases de estructura, finalidad y secuencialidad. Entonces, ese es el grado de desempeño. El aprendizaje es producción de texto. Entonces, tipo de evidencia, conocimiento y producto. Si el niño desarrolla el producto es porque tiene un conocimiento. ¿Y cuáles son las características del instrumento? Bueno, nuevamente la autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación. Tenemos otro ejemplo: diseño de una campaña publicitaria. ¿Cuál es el desempeño y los descriptores? Los descriptores. Se valorará la capacidad de diseño y puesta en marcha de una campaña frente a las noticias falsas, teniendo en cuenta la situación comunicativa. Entonces, ¿cuál es el tipo de evidencia? Conocimiento, desempeño y producto. Hoja de cotejo, autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación. ¿Cuál es la hoja de cotejo? Puede ser una rúbrica. Criterios de evaluación para la metodología de formación remota en alternancia o presencial. Entonces, aquí está la estructura general, las acciones pedagógicas, el nivel de desempeño, el tipo de evidencia, los actores de la evaluación y los instrumentos. Entonces, ¿cómo están mis condiciones? ¿En qué condiciones están los estudiantes y qué medio disponen? Las maneras de evaluar dependen de lo que entendamos por aprender. Es importante orientar una serie de tareas que ayuden a alcanzar los aprendizajes.
Y para diseñar criterios de evaluación en la metodología remota, presencial o en alternancia, se tienen los elementos que les acabo de mencionar. Las acciones pedagógicas, el nivel de desempeño, el tipo de evidencia, los actores de evaluación y los instrumentos. En el tipo de evidencia, yo les había comentado la semana pasada que tenemos un instrumento muy importante que es el portafolio, que es un instrumento de doble vía. Le sirve a usted como evidencia al final del año. Lo puede presentar al rector, a la coordinación académica, secretaria de educación, y les dice, aquí está mi portafolio de los estudiantes, esto fue lo que hicimos en todo el año. Y tiene otra finalidad que es los criterios de evaluación. Con ese portafolio usted puede valorar lo que los niños hicieron por periodos, por semana, por meses, etcétera, etcétera. Y aquí están algunas reflexiones para elaborar criterios de evaluación para una metodología de formación remota. ¿Cuáles son cómo vamos a elaborar esos criterios de evaluación? Ustedes lo tienen porque estuvimos trabajando al comienzo de año, y lo que tienen que hacer es en la marcha, irlos reformando, irlos adecuando, con la flexibilización del caso, con toda la flexibilidad del caso, y los criterios de una evaluación para una metodología de formación remota. Entonces, evaluación para el aprendizaje. Hay información suficiente para emitir una valoración. ¿Cuál es el efecto retroalimentador de la información docente-estudiante? Estas son posibles opciones. Cuando regresen a casa, ¿cómo van a estar los niños? Hay que identificar la fortaleza, las debilidades, los avances, los retrocesos. Todo esto hay que tenerlo en cuenta cuando los niños regresen a la presencialidad. Una prueba diagnóstica, que estén las evidencias, y hay que hacerles un efecto realimentador de lo que hicimos durante el año escolar remoto 2020 o 2020. Tenemos también que tener unas decisiones sobre el CIE, cómo vamos a trabajar en el CIE, con la flexibilización curricular, autonomía institucional y las consideraciones transitorias que aparezcan en este periodo deben ser aprobadas por el Consejo Directivo. Entonces tenemos las etapas que se requieren para aprender: inicial, intermedia, encapsulamiento. El aprendizaje presencial, no presencial. Las acciones pedagógicas, los tipos de evidencia y los actores. Ese es lo que hace parte de la gestión del tiempo, la gestión de recursos, la gestión de los actores y la gestión del currículo. Son 4 gestiones que aparecen ahí, que debemos tener en cuenta nosotros, y de los cuales hemos hablado anteriormente. La gestión de los recursos que tenemos, cuáles son los recursos con los cuales contamos. La gestión de los actores, autoevaluación, heteroevaluación, coevaluación, las etapas del tiempo y la gestión del currículum. Entonces, muchísimas gracias por su participación. Hemos llegado al final de este taller asincrónico. Espero que sea funcional para sus clases en esta educación remota. Cualquier duda, pregunta, me pueden llamar, me pueden escribir, que con mucho gusto estaré respondiendo las inquietudes que ustedes realicen. Entonces, muchísimas gracias.